Para entrar en materia, el nombre de William Wallace, ¿les suena conocido? Yo creo que acá a varios les puede sonar conocido, ¿cierto? Para los que no, William Wallace es el personaje principal de una película muy famosa que se llama Corazón Valiente, y por eso el nombre de nuestra predicación es haciendo apología a esta película. Muy famosa, protagonizada por Mel Gibson. ¿De qué se trata? Básicamente, de un soldado, de un guerrero escocés que se dispone a dar su vida por la libertad de su pueblo porque estaba oprimido bajo la tiranía del Imperio Británico. Aun cuando este tipo de películas, estas cintas contienen inexactitudes históricas porque la película retrata hechos que fueron reales, sí lo que nos puede mostrar o lo que nos apunta es algo a lo cual Pablo nos va a llevar a pensar hoy en el texto, y es una convicción muy fuerte, una valentía y una disposición por un bien mayor que él mismo, que para el caso de Wallace era la libertad de su pueblo, y eso es lo que más o menos vamos a tratar de ver hoy a la luz de lo que Pablo nos va a estar guiando y nos va a estar orientando hoy su ejemplo, y lo que Lucas trata de retratar allí en Hechos de los Apóstoles. Con esto en mente, por favor, acompáñenme a Hechos capítulo 21, versículos 1 al 16, por favor. Hechos 21, 1 al 16. Yo lo voy a estar leyendo de la Nueva Biblia de las Américas, usted tómelo ahí de la versión que tenga más a mano. Hechos 21, 1 al 16, dice la palabra de Dios. Después de separarnos de ellos, salimos y navegamos con rumbo directo a Cos. Al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Al encontrar un barco que iba para Fenicia, subimos a bordo y nos hicimos a la vela. Cuando vinimos a la isla de Chipre, dejándola a la izquierda, navegamos hacia Siria y desembarcamos en Tiro, porque la nave debía dejar allí su cargamento. Después de hallar allí a los discípulos, nos quedamos 7 días, y ellos le decían a Pablo por el Espíritu que no fuera a Jerusalén. Pasados aquellos días, partimos y emprendimos nuestro viaje, mientras que todos ellos con sus mujeres e hijos nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Después de arrodillarnos a orar en la playa, nos despedimos unos de otros y entonces subimos al barco y ellos regresaron a sus hogares. Terminado el viaje desde Tiro, llegamos a Tolemaida y después de saludar a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. Este tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. Y deteniéndonos allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Ágabo, quien vino a vernos y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo: así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían allí le rogábamos que no subiera a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque estoy listo no solo para ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no se dejaba persuadir, dejamos de insistir, diciéndonos que se haga la voluntad del Señor. Después de estos días, nos preparamos y comenzamos a subir hacia Jerusalén. Nos acompañaron también algunos de los discípulos de Cesarea, quienes nos condujeron a Mnasón de Chipre, un antiguo discípulo con quien deberíamos hospedarnos. Esa es la palabra del Señor para esta mañana, mis amados hermanos. Y con esto en mente y con la ilustración que les llevé, yo quisiera en esta mañana convencerlos de una idea que quiero que nos llevemos el día de hoy todos. Y es que debemos estar dispuestos a vivir para Cristo al precio que sea. Debemos estar dispuestos a vivir para Cristo
al precio que sea. Y algo que nos va a ayudar o nos puede ayudar precisamente a tener esa reflexión muy en nosotros, ayudémonos con la imagen de un soldado. Un soldado probablemente como William Wallace, quien a riesgo de su propia vida estaba dispuesto a cumplir con su misión. Y entonces pensemos en ese soldado que va a arriesgar su vida porque tiene una convicción más grande que él mismo. Y ese soldado lo vamos a ver en dos fases en nuestro bosquejo, que es un soldado advertido y un soldado con convicción. Entonces vamos a mirar el primero, que es un soldado advertido. Entonces este les puede sonar familiar con un dicho que yo creo que acá todos no sabemos, y si no lo sabemos lo hemos escuchado o se lo hemos escuchado a alguien. Y es que el soldado advertido no muere en guerra. Y por lo general, esta frase, ¿cuándo la utilizamos? Cuando queremos a alguien advertirle de, no sé, un peligro, queremos que reflexione bien o que medite alguna decisión que va a tomar acerca de un riesgo probable, y precisamente lo hacemos en aras de minimizar las posibilidades de que haya algo que no salga bien. Queremos minimizar los riesgos. Queremos que esa persona a la cual le decimos la frase, pues no vaya a sufrir tanto como probablemente quiere hacerlo. O sea, tiene un matiz muy preventivo esa frase, ¿cierto? Para nuestro caso, ese soldado que va a ser advertido va a ser el apóstol Pablo. Y creo que nos dimos cuenta porque fue evidente a lo largo del texto cómo de una y de otra manera Pablo estaba siendo avisado, Pablo estaba siendo advertido. Y entonces acabamos a devolvernos un poquito, un par de capítulos, y ya desde el capítulo 19 ya había empezado a haber avisos, porque en el capítulo 19 es cuando Pablo por el Espíritu empieza a tener la convicción de ir a Jerusalén. Entonces allí ya empieza ese recorrido. Y entonces, no sé si recuerdan, hubo varios eventos allí, los plateros, la caída de Eutico cuando le estaban predicando. Entonces, a lo largo de ese viaje de Pablo, emprendiendo hacia Jerusalén, ya puede ver uno a ese soldado con convicción, pero un soldado advertido. Un soldado que ya por el Espíritu estaba siendo avisado que una vez emprendiera ese viaje a Jerusalén, ya sabía lo que iba a enfrentar allí. Y es precisamente allí en ese versículo 19 cuando empiezan los avisos, cuando él dice emprender ese viaje a Jerusalén, y cuando vemos en el capítulo 20 versículo 23 que lo que le va a esperar en Jerusalén es un resort de 5 estrellas, una carroza con chofer y comida en abundancia. Si ustedes van al capítulo 20, versículo 23, lo que se van a encontrar no es precisamente eso, sino lo que le dicen allí a Pablo es que lo que le va a esperar en Jerusalén son ¿qué? Cadenas y aflicciones. Entonces allí empieza este soldado, empieza Cristo a verse allí retratado en ese periplo que va, o en ese recorrido mejor, que va a hacer Pablo hacia Jerusalén. Y comenzando este capítulo 21 no va a cambiar la perspectiva. O sea, no creamos que fue solamente ese aviso y esa advertencia y todo quedó allí. Comenzando este capítulo 21, lo que vemos incluso es que esas advertencias que se le hacían a Pablo acerca de su viaje a Jerusalén son más fuertes. Entonces allí la primera advertencia que podemos ver es cuando llega a donde estos discípulos y lo intentan disuadir, lo empiezan a persuadir para que no vaya a Jerusalén. Entonces vemos cómo hace un recorrido Pablo. Hace 8 días el pastor Juanda, yo no soy tan gráfico como él, pero se acuerdan que hubo un mapa y estaba el recorrido de Pablo ya camino a Jerusalén. Y entonces en este capítulo 21 entonces vemos cómo va de Cos, Rodas, Pátara
y finalmente llegan a la isla de Chipre y bueno, en fin. Entonces ya desde el versículo 5, pasados aquellos días partimos y emprendimos nuestro viaje, mientras que todos ellos con sus mujeres e hijos nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Y recuerdan que también acá hay un factor común y son las despedidas tristes, ¿no? Y esto es bueno que lo tengamos en cuenta para cuando en nuestro segundo punto Pablo le responde a todos ellos. Pero hay despedidas tristes. Ahora no vamos a minimizar la tristeza y la congoja que ocasionaba Pablo en sus despedidas por todo lo que implicaba y todo lo que había implicado para ellos, claramente. Pero acá en este comienzo del capítulo 21 vemos cómo es esa insistencia a que Pablo no emprende ese viaje a Jerusalén. Es una y otra vez. Entonces, por ejemplo, desde el versículo 7, terminado el viaje desde Tiro llegamos a Ptolema y después de saludar a los hermanos nos quedamos con ellos un día. Y al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea. Y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, ¿recuerdan Hechos capítulo 6? Él es uno de los 7 diáconos. Nos quedamos allí y él tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. El texto no nos dice que profetizaban, pero si somos un poquito acuiciosos, vamos a ver que es un detalle que por algo Lucas lo pone en Hechos. Si profetizaba, muy seguramente estaba profetizando acerca de lo que Pablo iría a encontrar en su viaje a Jerusalén. Cada vez que nosotros veamos un detalle en la escritura, pongámosle cuidado. Cada línea, cada detalle en las Sagradas Escrituras siempre van a tener un objetivo, van a tener un porqué. Y todo este viaje y este pedazo acá de las vírgenes nos está apuntando hacia más advertencias que Pablo estaba recibiendo. Pero el más llamativo es el que vamos a ver a continuación. Y deteniéndose allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Ágabo, quien vino a vernos y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo: así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Esta imagen me hizo recordar mucho a Ezequiel. No sé si recuerdan quienes acá estuvimos en la serie de Ezequiel, que muchas veces el Señor no le decía a Ezequiel, dile al pueblo que diga, sino hágalo para que ellos vean. Aquí Ágabo estaba haciendo exactamente lo mismo. Aquí Ágabo estaba diciéndole a Pablo de manera muy gráfica, mire lo que le va a pasar en Jerusalén. O sea, era aviso tras aviso, advertencia tras advertencia. Entonces imaginemos esas escenas. Yo no creo que las advertencias hubieran sido como, vea Pablo, ¿sabe qué? Allá en Jerusalén va a encontrar esto y ya, sigamos tomando tinto y sigamos hablando. No creo. Yo creo que eran advertencias llenas de angustia, porque ellos veían claramente lo que por el Espíritu Pablo iba a padecer en Jerusalén. O sea, eran momentos, yo imagino, tensionantes, de dolor, de angustia, como de, por favor no vayas. Y cuando utilizamos esa frase de un soldado advertido, a veces tiene ese matiz como de preocupación por la otra persona, por nuestro interlocutor. Oye, ojo porque hay un peligro, no vayas. Como la mamá avisándole al niño, no se suba al árbol que se va a... Ay, ya se cayó. Bueno. Entonces esas advertencias eran entendibles por todo lo que sobrecogía a los que acompañaban a Pablo, a los que él iba encontrando por el camino, a los que le iban advirtiendo lo que iba a encontrar en Jerusalén. Y esto incluso lo vemos nuevamente trayendo a la escena en nuestra película Corazón Valiente, porque hay varias escenas en esa película en las cuales a Wallace le advierten lo que le va a suceder en esa guerra. Y también me llega a memoria, aquí a los que les gusta la historia, la Segunda Guerra Mundial, cuando se enlistaban hombres por cantidades alarmantes para ir a defender a los aliados y a su nación. Yo no creo que la mamá haya estado en la puerta muy tranquila, como alistándole la maleta, mijito, vaya tranquilo.
No, yo creo que había muchas advertencias de la crudeza de la guerra que iban a enfrentar ellos, defendiendo su nación. O sea que era completamente lícito. Y yo quiero que acá nos traslademos a otra escena que nos va a ayudar a mirar, a conectar esto con algo más profundo. Ustedes recuerdan en Mateo 16 la escena de Jesús con los discípulos y especialmente con Pedro en Cesarea de Filipo. Cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién creen ustedes que dicen los hombres que soy yo? Y Pedro que contesta con una valentía pues a toda prueba. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Estaba, mejor dicho, parecía que tenía claro el panorama, Pedro. ¿Cierto? Pero sucede lo impensado, y es que Jesús allí vuelve y le repite que él va a ir a Jerusalén. Y no va a ir a Jerusalén de paseo, no va de vacaciones, no va a vivir sabroso, va a ir a morir. Y cuando eso sucede, adivinen qué pasa con Pedro. Que jamás te acontezca, por favor. Entonces, ¿les hace parecida la escena? Hay un paralelo allí muy interesante, porque vemos cómo a Pablo intentan disuadirlo de que no vaya a Jerusalén, y acá Pedro sale le quiere salir al encuentro del Señor, no, pero por favor que no te acontezca. Pero lo que pasa es que llevaba al Señor 15 capítulos atrás, y lo tomamos de Mateo, diciéndole él a qué había venido. Él había venido a morir, a sufrir, a morir por pecadores, a derramar hasta la última gota de su sangre, padeciendo en una cruz, el justo por los injustos. Entonces, ¿qué podemos ver allí? Que aquellos que estaban intentando advertir no tenían un panorama completo. Pareciera que no tenían un panorama completo. Porque aún recuerden qué pasaba con los mismos discípulos después de que Jesús insistentemente les decía a qué había venido. Ellos parecía que no la tuvieran clara. Y si se dan cuenta, aquellos que intentaban disuadir a Pablo estaban en la misma posición. No tenían claro Pablo a qué iba a Jerusalén. O sea, como que, y Pablo ya les había dicho a qué tenía que ir a Jerusalén. O sea que para ellos no debería ser ajeno, porque eso está desde cuando en el capítulo 19, como ya les mencioné, se planta la iglesia en Éfeso. Deja establecida la iglesia en Éfeso y él dice, voy a Jerusalén. Y ellos ya de alguna manera deberían tener el panorama claro, y no lo tenían. O sea que hay un plan mucho más grande que se va a llevar a cabo. Hay algo mucho más grande a lo que le están apuntando. Había algo mucho más grande a lo que Jesús iba a ir a Jerusalén, así como Pablo en ese momento era mucho más grande la misión que iba a cumplir que él mismo. Entonces, no es nuestro trabajo juzgar a aquellos que persuadían, pero sí podemos ver detrás las intenciones que tenían, pero porque no tenían un panorama claro, no tenían el mapa completo. Y entonces, bueno, ¿pero por qué? ¿Pero por qué podría suceder esto de que intentaban disuadirlo, intentaban persuadirlo a que no fuera sin tener ese panorama claro? Pues resulta que tanto ellos como en su momento los apóstoles solamente estaban viendo un bien temporal. Solamente estaban viendo algo pasajero, algo que para ellos era tangible. En su momento los apóstoles estaban viendo a Cristo, a su maestro, a su mentor, a su líder, aquel que los había mentoreado, que les había ayudado y los había sostenido durante 3 años. Y aquellos que estaban con Pablo, pues imagínense, al saber que Pablo iba a Jerusalén a sufrir, pues ellos que estaban mirando, por favor no vayas, porque se iba su mentor, se iba su maestro. Pero ellos no estaban mirando más allá de lo temporal. Y yo quiero que ahí empecemos, ustedes y yo, a ver cómo esto empieza a conectar con nosotros. Y cómo muchas veces vemos con más interés
lo temporal que lo eterno. Muchas veces nosotros tratamos de ver cómo nos enredamos en lo temporal dejando de lado lo eterno. Y Pablo es muy recurrente en esta imagen del soldado, por eso para mí era como tan visible también en esta parte. Cuando vamos, por ejemplo, a 2 de Timoteo 2:4, ¿qué nos dice ese texto? El soldado en servicio activo, quienes acá somos creyentes, yo les tengo esa noticia, somos soldados en servicio activo. Miren lo que dice: no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Pero si nos damos cuenta, en su momento los apóstoles, y ya trasladándonos a Pablo, en lo que nos relata Lucas en Hechos, estaban viendo simplemente lo temporal. Claro, con la mejor intención, yo no quiero juzgar la intención. Pero estaban mirando lo temporal, a su maestro, lo que era conveniente para ellos en su momento. Se estaban enredando en lo que simplemente era conveniente para ellos. Pero estaban dejando de lado un bien mayor. Y entonces, ¿qué pasaba con Wallace? Wallace no estaba como viendo, ay sí, no, es que acabo, en ese ejercicio militar voy a formarme, a equiparme para ser mejor soldado. No, él estaba viendo un bien mayor que muchos no veían. Jesús ya había dejado el parámetro, Jesús ya había dejado algo que iba a ser imposible de alcanzar, pero posible de imitar, y era lo que estaba haciendo Pablo. Y hermanos, no se trata de defender, en el caso de Pablo, un bien personal, su buen nombre, o el nombre de un político, como muchos hacen hoy, sino se trataba del nombre de Cristo mismo. Lo que importa, lo realmente valioso que estaba haciendo para Pablo Cristo, apuntando hacia su viaje a Jerusalén. Y entonces, ¿ustedes creen que Pablo estaba tomando como importante, por ejemplo, su reputación, su nombre? Evidentemente no. Creo que los que estaban ponderando más su nombre y su reputación eran aquellos que lo intentaban disuadir para que no fuera. Y entonces, acá a la luz de lo que Lucas nos deja en Hechos, y a la luz de las advertencias que le hacen a Pablo, y que ustedes y yo, quienes somos creyentes acá, como soldados, muchas veces recibimos esas disuasiones o esas persuasiones para no defender el nombre de Cristo como deberíamos, para no vivir para Cristo como deberíamos. Es bueno que nos preguntemos de vez en cuando con qué vehemencia defiendo yo el nombre del Señor. Con qué vehemencia y con qué fuerza yo predico de su palabra. Con qué fuerza, con qué fortaleza yo proclamo su nombre. Y hasta qué punto yo tengo más en estima al Señor que a mí mismo. Porque no crean, a veces es muy fácil decirlo, pero cuando salimos por esa puerta, cuando se acaba el culto dominical, cuando estamos enfrentando los desafíos de la vida diaria, allí es cuando realmente se pone a prueba si nuestra vehemencia y nuestra fuerza está en defender y proclamar el nombre de Cristo, como Pablo lo estaba haciendo camino a Jerusalén, a pesar de que estaba siendo advertido de lo que iba a enfrentar allí. Estamos en una época, en una era de comodidad, ¿no es cierto? En una época donde pululan los celulares, las tabletas, los computadores, tenemos internet a la mano en un celular, no es como antes que era únicamente en el computador. Hay mucha comodidad hoy en día. Y aún en medio de esa comodidad, ¿qué tan dispuestos estaremos a una que nos maltraten por el nombre de Cristo? Si aquí los que somos creyentes no tenemos esa convicción del sufrimiento por el nombre de Cristo, hay algo que debemos revisarnos en nosotros. Porque cuando vemos el ejemplo de Cristo y vemos el ejemplo de hombres como Pablo, que como ese soldado valiente y dispuesto iba a vivir el nombre de Cristo y a proclamar el nombre de Cristo a
al precio que lo tuviera que hacer. Eso tiene que mover algo en ustedes y en mí, si realmente lo estamos haciendo como deberíamos. ¿O será que esa era de comodidad nos está dejando persuadir para no defender el nombre de Cristo como deberíamos, para no proclamarlo? Porque es más fácil, y más en esta época electoral, y perdón que sea tan insistente con el tema, es más fácil a veces defender el nombre de un político que el nombre del Señor. ¿A qué estamos dispuestos a enfrentar por el nombre de Cristo? Les pregunto en esta mañana. Y no crean, el primero cuando preparaba este sermón, el primero en que me lo preguntaba era yo mismo. ¿En qué medida estoy dispuesto a sufrir por el nombre del Señor? Con esa convicción, a pesar de ser ese soldado advertido. Hermanos, a la luz de todo esto les tengo noticias. Vamos a sufrir por el nombre del Señor. No lo digo yo, el Señor lo dice en su palabra. Entonces siempre tengamos en mente esa pregunta, y es: ¿en qué medida, aún siendo advertido como nos lo está haciendo el texto en esta mañana, de que por el nombre de Cristo probablemente voy a sufrir, voy a tener esa valentía, ese arrojo de vivir como Él nos ha ordenado que viva en su palabra? Y esto nos sirve mucho para pasar a nuestro segundo punto: un soldado con convicción. Entonces, primero, un soldado advertido, que no me engañe. Era un soldado con convicción. Resulta que me di a la tarea de buscar en la IA qué es convicción. Ahora tan de moda la IA. Ahora todo lo buscamos en la IA, ¿no? Ahora ya Google ya pasó a ser de... Ya no, ya eso es para nosotros los viejitos. Eso ya ahora todo es la IA. ¿Qué me dijo la inteligencia artificial acerca de una convicción? Y me encuentro con la siguiente definición que me la dio la inteligencia artificial: creencia, idea o principio fuertemente arraigado que una persona sostiene con total seguridad y firmeza, influyendo directamente en su conducta y valores. La repito, porque creo que vale la pena. Creencia, idea o principio fuertemente arraigado que una persona sostiene con total seguridad. Ojo lo que es una convicción. Una creencia o principio arraigado. ¿Qué es arraigado? Que lo tengo como pegado a mí, ¿cierto? Que hace parte de mí. Cuando yo digo que hay algo arraigado a mí, es algo que hace parte de mí, que sostiene con total seguridad. O sea, no es que como que, ay sí, como que lo dudo, como que ya que sí, que ya que no, como que hoy sí, pero mañana no, como que a la luz de la circunstancia, como que no, mejor ya no. No, total seguridad y firmeza, influyendo de manera directa, ¿en qué? En conducta y valores. Entonces vean todo lo que implica una convicción. Y como vemos en el texto, claramente era lo que caracterizaba a Pablo en este momento. Y lo ha caracterizado a lo largo del libro de los Hechos, pero especialmente en este tiempo y en este momento en donde está emprendiendo su viaje a Jerusalén. Porque ustedes creen que siendo ese soldado advertido, que le dicen inclusive de manera gráfica lo que va a padecer, que va a sufrir cadenas y aflicciones, que no lo va a esperar un hotel de 5 estrellas, ¿cuántos de nosotros flaquearíamos? Si nomás a uno le dicen, no sé, que tiene que hacer una diligencia en todo el centro de Bogotá, en la 13 con Caracas, y uno, uy, yo meterme por allá. No, como que creo que no. Algo minúsculo, una diligencia en un sitio peligroso, en una ciudad grande, y nos pone a flaquear. Ahora imagínense que nos adviertan que vamos a tener cadenas y aflicciones por el nombre de Cristo. Porque esas persuasiones, esas insinuaciones, esas advertencias
de alguna manera lo que buscaban era hacer que Pablo empezara como a dudar, ¿no? Porque claro, ellos amaban tanto a su maestro que no quería que se fuera a sufrir. Entonces, no, por favor, mira, te van a amarrar, te van cadenas, aflicciones. Mira lo que vas a padecer. Muy seguramente ellos esperaban la respuesta de Pablo. Y sabe que sí, qué pereza. No, hágase un tinto y venga, nos sentamos a hablar más bien. Pero resulta que todas esas advertencias, una tras otra, desde el capítulo 19, fue como gasolina para Pablo. Como que lo encendieron, como que, ¡guau! Como que fueron esa vitamina para Pablo. Porque en ningún momento yo no lo veo en el texto, y si ustedes lo ven me lo muestran por favor, pero yo en ningún punto del texto veo que él haya siquiera dudado por un instante de que tenía que ir allá. Incluso acelera su viaje, porque tiene que llegar para Pentecostés. Y entonces acá, cuando yo veía el texto, yo me preguntaba algo y era, oiga, ¿será más grande el amor de estos discípulos y todas estas personas que trataban de insinuar a Pablo que no fuera? ¿Sería mayor inclusive su amor, era más grande su amor por Pablo que aún por Cristo? Porque en ningún momento ellos dicen, bueno, sí, va a padecer, pero es por el nombre del Señor, entonces hágale, que le empaco y siga su camino. Yo no lo veo. Ay, Pablito, hermano, venga, no te vayas, mira lo que vas a padecer y mira lo que vas a... Entonces, ¿cuál fue el efecto que produjeron toda esa serie de advertencias en Pablo? No produjeron pesar, no produjeron duda, no produjeron incertidumbre. No, todo lo contrario, lo elevaron, le dieron fuerza. Entonces, ahí podemos ver en lo que está aconteciendo con Pablo allí, si muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo, si muchas veces nosotros viendo lo temporal, viendo lo que es pasajero, a pesar de que digamos que nuestros afectos están con el Señor, que somos creyentes y que están con Cristo, pero a veces nos aferramos más a lo que vemos. ¿Hasta qué punto tengo más en estima a Cristo que a nosotros mismos? Esa pregunta la hice en el primer punto. Ese bien mayor, esa prioridad. Entonces acá lo que vemos en estas personas que intentaban disuadir a Pablo, era mayor afecto por Pablo que por la causa de Cristo mismo. Entonces, ahí a la luz de todo esto analicemos en qué medida nosotros podemos actuar de la misma manera. ¿Será que nosotros valoramos más nuestra reputación que a Cristo mismo? ¿Será que valoramos más nuestra comodidad y familiaridad antes que pensar en que el nombre de Cristo sea predicado afuera de estas cuatro paredes? A nosotros, particularmente a mi esposa, a mí nos confrontó mucho ver cómo una familia dejaba la comodidad de Bogotá para irse como misioneros a la Alta Guajira, a pagar un precio altísimo, a saber que allá a ellos muy seguramente les van a esperar cadenas y aflicciones, porque van a salir de una zona de confort y comodidad. ¿Dónde están nuestras convicciones, hermanos? ¿En qué medida nuestras convicciones son tan fuertes que valoramos más el nombre de Cristo que el nuestro propio? Y entonces, en contraste con las advertencias y con la actitud de aquellos que intentaban disuadir a Pablo, oye, no te vayas, Pablito, por favor. Porque en ninguna advertencia vemos a Cristo por ningún lado. No te vayas, mira, vas a sufrir tú. ¿Pero por qué vas a sufrir? En ningún punto se ve. Y yo no veo que Pablo
A partir del versículo 12 se ha sentado a llorar con ellos y a decir, uy, sí, qué vaina, no, me va a pesar con usted, no, sí, mejor me quedo. Y se sentaron todos y se les acabaron los clines y lloraron y no. Versículo 12, al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían allí le rogamos que no subiera a Jerusalén. Versículo 13, entonces Pablo respondió, ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque estoy listo no solamente para ser atado, sino también para morir en Jerusalén por el nombre del Señor. Entonces, en nuestra naturaleza pecaminosa es fácil, y que nuestra naturaleza pecaminosa muchas veces es más arrastrada por los sentimientos que por las convicciones. Hubiera sido más fácil ver a un Pablo, no voy, yo no estoy dispuesto a pagar ese precio. No, como que no estoy listo. No, espéreme 2 añitos más de formación y ahí reviso. No, sentémonos y lo revisamos, vamos a analizarlo, vamos a calmarnos. Diría un muñequito animado hace unos años. Pero allí lo que Pablo hace es un contraste muy interesante, porque lo que hace es confrontarlos por el contrario. Confronta esa aparente visual por la comodidad y por lo que verían y por el amor por su maestro, y Pablo los confronta, Pablo los exhorta. ¿Qué hacen llorando? O sea, como que, venga, dejemos de ver esto, dejemos de ver lo temporal. Vamos a ver lo eterno, vamos a ver lo que realmente importa. Los está confrontando con sus prioridades, hermanos. Hoy en día, ¿qué es prioritario para ustedes y para mí? ¿Será que es prioritario el nombre de Cristo? ¿Será que es prioritario el nombre de Cristo en la manera como nos expresamos? En la manera como incluso manejamos nuestro dinero. En la manera como en nuestro trabajo, en nuestro estudio, puedo dar testimonio y fe de Cristo. O sea, esto tiene un matiz tremendamente práctico. Esto no se queda solamente para Pablo y lo idealizamos como un soldado y chévere. No, hermanos, esto tiene todo que ver con ustedes y conmigo. Porque allí lo que está haciendo Pablo cuando les dice, ¿qué hacen ustedes llorando?, los confronta realmente con cuáles son sus convicciones, cuáles son sus prioridades. Porque al parecer para ellos la prioridad era Pablo y la comodidad de Pablo, pero la prioridad no era Cristo, la prioridad no era el Señor, la prioridad no era el Evangelio. Hermanos, ¿en qué medida Cristo y el Evangelio es prioritario para ustedes y para mí? Yo quiero que pensemos en eso en esta mañana. Y pensémoslo a la luz de cuando salimos de esas puertas para allá, hermanos. Porque las convicciones no son para tenerlas el domingo por la mañana, que todos nos vemos bonitos acá, ni para los días del grupo de comunión, y todos, sí, el grupo de comunión es maravilloso. No, nuestras convicciones, nuestras prioridades por Cristo se van a ver todos los días. Cuando estamos en el trabajo, delante de un jefe que nos reta más allá de lo que a veces podemos, delante de compañeros que hacen bullying, delante de decisiones que muchas veces retan nuestra fe, delante de hijos rebeldes. ¿Dónde están nuestras convicciones? Porque es lo que Pablo está aquí llevando a pensar a aquellos con los cuales se encontraba. Pensemos por un momento lo que Pablo está haciendo allí. ¿Qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Y Pablo no titubeó. Él dice, estoy listo. Ninguna de esas advertencias que intentaban persuadirlo surtieron el efecto que ellos querían. Dios es soberano y lo que hicieron esas advertencias fue impulsarlo. Y esa declaración de estoy listo es muy fuerte. Estoy listo.
¿Estamos ustedes y yo listos para vivir una vida que agrada al Señor? Que es nuestro mensaje. ¿Estamos listos para vivir una vida para Cristo al precio que nos toque hacerlo, hermanos? ¿O nos da pena? ¿O nos da oso? ¿O será que no, pero es que ¿cómo hacemos? No, es que no me alcanza y no, yo no puedo, no puedo este mes dar para la iglesia porque ¿dónde están nuestras convicciones? ¿Dónde están nuestras prioridades? Hermanos, el evangelio va a avanzar con ustedes y conmigo o sin nosotros. Eso se los puedo asegurar. El evangelio avanza. La iglesia prevalece, como nos predicaba Carlitos hace unas semanas. La iglesia va a prevalecer y el evangelio va a avanzar. Pero ¿en qué medida las prioridades suyas y mías están con Cristo? Están con su gloria, están con la expansión del evangelio, están con una vida de la cual Él es digno. Por eso cantábamos primero. Él es digno de toda alabanza, de toda adoración. ¿Qué tan listos estamos ustedes y yo? Y pensemos en esa frase, el precio que sea, al precio que toque. A mí esta actitud de Pablo confrontando a aquellos que lo querían disuadir, a mí mismo me confrontó si realmente Cristo es para mí prioritario o simplemente se me queda como una frase de cajón. Si realmente la gloria del Señor tiene un lugar central en mi vida, o si se me queda en una frase de cajón religiosa, donde simplemente la palabra de Dios es para los domingos o para los miércoles, pero no es prioritaria el resto de la semana. Donde lo que me intenta persuadir tal vez es el mucho trabajo, las muchas ocupaciones, el afán por una vida más cómoda. Pero si realmente estoy pensando en Cristo y en su gloria, debería estar listo como ese soldado con una convicción mayor que él mismo. Hermanos, esto es práctico, esto es para ustedes y para mí, para el día a día. Cuando estemos haciendo un presupuesto, pensemos si realmente Cristo es prioritario. Cuando vayamos a tomar una decisión, sea cual sea, pensemos realmente si el Señor es prioritario. Porque a veces pareciera más prioritaria la familia, y no es que esté mal, pero a veces ponemos ciertas decisiones, ciertas cosas por encima del Señor y su gloria. Y defender el nombre de Cristo y vivir al precio que sea no implica que todos vayamos a salir megáfono en mano al parque de Cajicá o a nos subirnos en un bus No, pero eso es más tangible en nuestro día a día, en cómo vivimos, en si realmente nuestra vida es una vida que glorifica al Señor. Entonces, a la luz de la palabra de Dios, es bueno, es muy bueno que revisemos nuestras convicciones, hermanos, porque a veces no están tan fuertes como creemos. A veces nuestras convicciones están más guiadas por la cultura, por el internet, por lo que los amigos o compañeros nos digan, por las noticias, por las tendencias políticas. Y van a venir de muchos lugares cosas que van a intentar persuadirnos para no vivir una vida que agrada a Dios. ¿Priorizamos a Cristo? Les quiero dejar esa pregunta. Queremos estar dispuestos a vivir una vida para Cristo, al precio que sea. ¿Y qué iba Pablo a proclamar, a defender en Jerusalén? Era el nombre del Señor y el glorioso evangelio de Cristo. El nombre de aquel que le había dejado el ejemplo. ¿A qué iba a Jerusalén?
a morir por pecadores. Y amigos, si tú estás aquí en esta mañana y no has creído en Cristo, en esta mañana yo te digo, arrepiéntete y pon tu confianza en Cristo Jesús para que tu vida sea una vida que realmente apunte a lo eterno, para que no esté con los ojos puestos, como muchas veces nos pasa a todos, con la vista únicamente en lo temporal. Porque fíjense cómo, para terminar, cómo era de fácil, cómo era si me permiten el término, un poco solapado esa buena intención de aquellos que intentaban persuadir a Pablo, pero dejando de lado realmente lo eterno, lo importante, para lo cual Pablo estaba listo y dispuesto a sufrir. Y no se dejaba quebrantar el corazón. Lo que le quebrantaba el corazón muy probablemente era no poder ir a defender el nombre del Señor. Que lo que nos persuade a diario no sea más fuerte que Cristo, hermanos y amigos. ¿Será que estamos listos? Les dejo esa pregunta. Y por favor, debemos estar dispuestos a vivir una vida para Cristo al precio que sea.